Les presenté a la expositora de hoy. La expositora está despertando a Israel, al mundo entero con la palabra y evangelio de santidad. Ella ha realizado diferentes cruzadas y así ha despertado muchos pastores y creyentes en el mundo entero. La expositora, con el pañuelo poderoso sobre el cual el pastor principal ha orado, ha sanado muchas enfermedades incurables, y en especial a través de las reuniones de sanidad que ha realizado hasta el día de hoy, los hermanos que han recibido la oración con fe han experimentado ese poder que trasciende el tiempo y el espacio. Ella es doctora en teología y es vicepresidenta de la Asamblea General de la Unión de Santidad de Jesucristo. ¿Quién es ella? Es la pastora Sujin Lee, la expositora de hoy. ¿Quién es? Vamos a recibirla con un fuerte aleluya. 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 Gracias. Gracias. Yo soy la pastora Sujin Lee, ¿verdad? Cuando realizaron la presentación especial, el pastor Daniel Rosen lo escuchaba de manera muy piadosa y respetuosa. Por ende, supuse que tenía un significado muy especial. El pastor Daniel Rosen ora bastante y también es invitado a muchos países. Y después de este retiro va a viajar a Taiwán y así ama a Dios y difunde sobre el Señor arduamente. Anhela el poder del pastor principal y su amor es invariable. Por eso nos está acompañando hoy. También creen que tendrá y también creen que habrá obras más grandes más adelante. El poder de nosotros estar reunidos aquí es la gracia de Dios. Al pensar en el retiro, al prepararnos para el retiro, estábamos muy felices y al venir a este lugar sentimos en el cielo. Creo que eso es lo que nos dijeron nuestros hermanos y creo que es la gracia de Dios Padre, el poder estar reunidos en un solo lugar y realizar el retiro de verano. Es la gracia de Dios. Vamos a dar toda la gratitud y gloria a Dios Padre. Doy gracias a la diaconisa Modaso, al equipo de instrumentos que acompañaron para la alabanza de preparación y también por el coro de ancianos por su presentación especial. Y antes de esta conferencia hubo un culto de llegada. Creo que los hermanos derramaron muchas lágrimas y así recibieron esa gracia para preparar el vaso para poder recibir esa sanidad, respuesta y bendición. Y en diferentes lugares, al realizar la oración de compromiso, la oración especial, prepararon para el retiro de verano. Vamos a agradecer a la directora Unili quien ha dirigido ese culto y yo oraré desde el altar para los enfermos, pero los hermanos que tienen alguna enfermedad ya muy grave, en un estado muy grave, se clasifican aparte y son más o menos 200 hermanos porque son personas o hermanos que tienen una enfermedad grave. Deben ustedes dar oportunidad a esas personas. Si ustedes dicen, yo también quiero recibir la oración personal, deben dar la oportunidad a los hermanos que realmente lo necesitan.
Y si ustedes que están aquí, incluso por internet son sanados. Y con tan solo recibir la oración que sale desde el altar, podrán recibir la sanidad. Pero a los hermanos que tienen una enfermedad más grave, más crónica y crítica, recibirá la oración de la pastora, de la directora Unili. Damos gracias a la directora. También doy gracias al diácono Che, quien dirigió la alabanza de preparación en el culto de la llegada. Y los diferentes obreros de los equipos y asociaciones han preparado y trabajado arduamente para este retiro de verano, para que ustedes puedan recibir la gracia y así puedan glorificar a Dios. Todos los obreros prepararon las cosas que son físicamente necesarias, ya sean ujieres, trabajadores voluntarios o el CANAGCN o Comité de Arte están trabajando. Muchas gracias. Y también doy gracias al lugar, a este lugar que nos permitió realizar este evento. Hay, por cuestión del lugar, por la limitación del lugar, hay muchos hermanos que se hospedan en hospedajes, en lugares que hay, en lugares cerca a este condominio, a este lugar. Entonces, apenas los hermanos salieron, muchas personas, las personas de esos lugares elogiaron porque cuando iban a recibir ya a las próximas huéspedes, los dueños de esos lugares decían, no, yo no he limpiado todavía, espera un momento. Y esos próximos huéspedes dijeron, no, está limpio. Y era que los hermanos que habían hospedado, los hermanos de nuestra iglesia que habían hospedado en ese lugar, habían limpiado y preparado todo antes de salir. Y por ende parecía completamente nuevo lugar. Ese es el aroma de Cristo que nosotros debemos emanar. Y por ende a nosotros también arrendar esos lugares de hospedaje reciben ese elogio. Y no lo hacemos para recibir elogio, sino porque realmente ese es el deber que nosotros debemos hacer. Podemos ver en noticias también que tanto en Corea como en el extranjero los dueños del hospedaje se quejan porque hay huéspedes que usan el lugar de manera muy sucia. Doy gracias al Oak Valley Resort, que siempre nos da la bienvenida. Y también hay staff del externo que nos está ayudando para el sonido y también con las cámaras. Agradezco y yo sé que este tiempo se rebosará de sanidad y respuesta. Habrá hermanos que ustedes ven después de mucho tiempo. Habrán cenado juntos antes de venir a este lugar. Espero que compartan el amor del Señor y también mucho testimonio. Que nuestra conversación sea también de agrado ante Dios y así todo sea de manera íntegra un tiempo de bendición. Mientras yo saludaba a los hermanos, me dijo que un hermano que no venía hace 30 años vino al retiro de verano. Doy la bienvenida a todos los hermanos y los amo. Los extrañaba mucho. Espero que pasen un tiempo feliz, lleno de felicidad y gracia. Cuando confieso mi amor también se me aguan los ojos, por lo que me abstengo mucho de hacerlo. El tema de hoy es esfuérzate y sé valiente, y todos los antepasados de la fe fueron fuertes y valientes y así manifestaron la gloria de Dios. Así pueden derribar el cuartel del enemigo diablo y Satanás y así vencer nuestra vida.
Y yo les explicaré qué es lo que nosotros debemos hacer, qué aspectos debemos nosotros practicar para ser fuertes y valientes. También debemos saludar. Hay hermanos del extranjero que vinieron tanto la semana antepasada y pasada. Están allí los hermanos que vienen del extranjero. Bienvenidos. Con anhelo, invirtieron su dinero, tiempo para venir hasta aquí y están llenos de sonrisas. Nosotros debemos aprender de ellos también. Tienen esa pasión. La lectora también nos decía el sábado, el último día de la reunión de compromiso, ellos pudieron venir presencialmente. Incluso los niños oraron con tanto fervor y así elogiaba a los hermanos del extranjero. Con ese anhelo vinieron, por ende también creo en que recibirán mucha respuesta. Y también en el extranjero, muchos hermanos de Manmin están participando a través de los diferentes medios del Internet. A pesar de que quieren estar aquí presentes, por diferentes circunstancias no pueden acompañar, pero están compartiendo ese amor y gracia. Hay muchos hermanos así. Vamos a saludar a todos los hermanos que nos ven desde el extranjero con aleluya. A todos los televidentes y hermanos de Manmin, aleluya. Cuando ustedes alaban y también oran, las cámaras les muestran a ustedes. Espero que puedan ofrecer el culto con más felicidad. Desde 31 países del extranjero se inscribieron aproximadamente 700 personas para la oración de sanidad. Y también espero que todos sean protagonistas de la bendición. Estudiantes, aleluya, están muy atrás. Esta vez pedí que colocaran a los estudiantes más adelante que los otros años anteriores. Ellos son los soñadores de Manmin, ¿verdad? También la fogata de alabanza, también alaban con mucha pasión. No solamente estudiantes, sino también jóvenes, adultos, niños, a todos ustedes los amo. Empezaré la prédica. En el pasaje de hoy, Dios ordenó a Josué que se esforzara y fuera valiente a fin de conquistar la tierra de Canaán, que es la tierra de bendición y tierra prometida. Aunque Dios Padre haya preparado para dar bendición y respuesta, existe el impedimento del enemigo diablo y Satanás y la obstaculización del mundo debido a ello. Sin embargo, si hay la fe que cree completamente en Dios, puede ser fuerte y valiente y finalmente puede recibir la promesa de Dios como bendición y glorificarle. Porque Dios obrará. Nosotros también, a fin de recibir el bello reino de los cielos, respuesta y bendición que Dios ha preparado, debemos ser hijos fuertes y valientes de Dios. Y también para cumplir esa providencia que Él espera de nosotros. Originalmente, cuando Dios creó al primer hombre, Adán, creó según su imagen y le enseñó únicamente la verdad, por lo que Adán tenía una gran sabiduría y capacidad. Ellos pudieron ser fuertes y valientes, tal como cita Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Tal como dijo así, tenía Adán una gran autoridad. Y tal como menciona Génesis 2:19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Su sabiduría era sobresaliente.
Así como lo han escuchado en el estudio de Génesis, Adán bajó del huerto del Edén del segundo cielo a esta tierra, en el primer cielo, para construir edificaciones que la modernidad también considera como una maravilla, tales como las pirámides, y así glorificó a Dios. Incluso con la ciencia o conocimiento moderno, se preguntan cómo, no pueden saber cómo se ha construido esas edificaciones. Y nosotros hemos podido recibir la revelación clara a través del estudio de Génesis. Las pirámides grandes y más importantes fueron la obra de Adán. No obstante, después de desobedecer a la palabra de Dios, Adán perdió ese poder y autoridad. Y luego de que fue expulsado a esta tierra, llegó a obtener los productos de la tierra al trabajar con sudor. Más que nada, esta tierra es gobernada por el enemigo diablo y Satanás y las tinieblas. Por ello, por más que las personas se esfuercen y se esmeren, deben vivir en medio de muchas pruebas y tribulaciones. Adán también, cuando vino a esta tierra, tuvo que trabajar y sufrir bastante, porque también tenía mucho dolor en su corazón, porque cuando enfrentó ese homicidio de su hijo que mató a su otro hijo, esa autoridad que Dios le había dado había desaparecido. Es muy diferente a cuando era un espíritu viviente, a cuando bajó a esta tierra como un hombre carnal. Nosotros que somos los descendientes de Adán que perdió esa autoridad, hemos llegado a ser débiles. Y cuando la potestad de las tinieblas nos ataca, porque las tinieblas, el enemigo diablo, son seres espirituales, y nosotros al tener ese cuerpo carnal, cuerpo físico, nosotros como seres humanos somos demasiado débiles. Pero hay un camino para que nosotros podamos vencer al enemigo diablo y Satanás y así tener victoria en el medio del mundo. Y eso es recuperar la imagen de Dios que hemos perdido. Tal como señala Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si nosotros aceptamos a Jesucristo, seremos hijos de Dios al ser librados de la atadura de las tinieblas. Mas no debemos detenernos aquí, solo con haber sido hijos de Dios, habernos convertido como hijos de Dios. Eso no es todo, eso es solamente el comienzo. Cuanto más vayamos recuperando la imagen de Dios que hemos perdido al escuchar la palabra y dar a luz el Espíritu por medio del Espíritu Santo, la autoridad, poder que Dios le dio al primer hombre Adán y una mayor capacidad que ello, descenderá sobre nosotros. Por ende, podemos ser fuertes y valientes y así ser vencedores en la guerra espiritual contra el enemigo diablo y Satanás y también en este mundo. Este mundo en el que nosotros vivimos es el campo de guerra espiritual. Incluso físicamente, las personas del mundo suelen decir que parece un campo de guerra. Incluso cuando hay entre cónyuges mucha pelea, llega a ser una vida semejante a una guerra. Incluso también cuando los hijos crecen y no obedecen o se rebelan contra los padres, de parte de los padres es muy doloroso, ya sea en el trabajo, todas las cosas que uno vive en este mundo parece una guerra. Pero una guerra más temible y más importante es la guerra espiritual. El enemigo diablo y Satanás, que son el gobernador de las tinieblas, dirigen a las personas para que se impregnen de una maldad y pecado más profundo y así se opongan ante Dios. Aunque es inevitable para las personas de la carne ser débiles ante esta potestad de las tinieblas en la guerra espiritual, pero si uno anda en la luz, podrá tener esa autoridad de la luz y así vencer. El enemigo diablo y Satanás no solamente tocan el corazón de las personas, sino también, si vemos la cultura, la política y muchas áreas de la sociedad, podemos ver cómo se está impregnando de la maldad. Los cristianos, los hijos de Dios, debemos también saber sentir y percibir la corriente de este mundo.
tal como Jesús profetizó sobre el último tiempo, sobre los fenómenos. Podemos ver esos desastres naturales que está aconteciendo en este último tiempo, esas anomalías en la naturaleza. Ustedes no deben dejar pasar como algo normal. Debemos en medio de ello guardar la fe y decir, la venida del Señor está cerca. Así que no debemos conciliarnos con el mundo y debemos tengo que evangelizar más a mis amigos, familiares que van hacia la muerte. Esa pasión debe arder más en nosotros. El enemigo diablo y Satanás, que son el gobernador de las tinieblas, dirigen a las personas de la falsedad, las personas del mundo que no pertenecen a Dios. Pero el problema es que aún diciendo que son personas de Dios, hay muchos que reciben la dirección del enemigo. ¿Por qué? Porque si uno tiene oscuridad en el corazón, Satanás toma y controla esa oscuridad para que se impregnen de una maldad y pecado más profundo y así se opongan ante Dios. En especial los estudiantes y jóvenes, la cultura de este mundo, ya sea el entretenimiento, el vicio, el ocio, ustedes deben saber discernir, no deben solamente seguir a esas corrientes, ya sea las telenovelas, ya sea las canciones del mundo, los bailes del mundo. Si vemos eso, podemos ver cuán lujuriosos son, cómo muestran su cuerpo, y así la cultura del mundo se está impregnando cada vez más en ese libertinaje, placer, así como nuestro pastor principal nos ha explicado. Ahora, si vemos en las telenovelas, ya romantizan el tener una relación extramatrimonial, que aún teniendo a su cónyuge, aman a otra persona. Y uno, sin darse cuenta al ver eso, uno llega a pensar, eso será un problema si uno llega a pensar inconscientemente que eso es un amor hermoso. Y así dirigen y estimulan el corazón de la falsedad de las personas y así opacan el discernimiento y así hacen que caigan más en el pecado. Los adultos de pronto no tienen tanto contacto con esas cosas, pero los jóvenes y los estudiantes tienen contacto con esas cosas. Por ejemplo, si es un juego de pelea y aunque son dibujos o solo videos, el golpear con una espada, eso es violencia, ¿verdad? Si esas cosas, si uno puede pensar que es solo un juego, pero uno sin darse cuenta llega a ser cruel y violento. Eso también está comprobado científicamente. Por ejemplo, si está en el juego, si uno está adicto a esos juegos, ya no, aún siendo un adulto, por ejemplo, no sale de su cuarto o casa. Aún siendo un adulto, aún habiéndose graduado ya del colegio, viven mantenidos por los padres y no salen casi del cuarto. Y al jugar, al ser adicto a ese juego, llega a ser violento. Y ahí hemos visto en noticias cómo esas personas incluso apuñalan a sus padres. Se ha visto en noticias que apuñalan a su madre y después cuando se les pregunta por qué hicieron eso, ellos dicen que estaban creyendo que estaban dentro del juego. Así como la adicción al alcohol, esas adicciones, esa cultura es dominada por el enemigo y así hace que siga al mundo. Y así uno se aleja cada vez más de Dios. Si cae cada vez más en este pecado, es más difícil aceptar la doctrina de la salvación. Los estudiantes y jóvenes, espero que sea como sea, ciertamente puedan discernir esto. Creo que todos estarán de acuerdo con que cuanto más transcurre el tiempo, el mundo se está volviendo cada vez más malvado. Está prevaleciendo
el pecado y maldad que antes ni se podía imaginar, y en diferentes lugares están aumentando las cosas del mundo que engañan y llevan a las personas a la muerte. Además, el enemigo, diablo y Satanás engañan para que las personas que creen en Dios también se aparten de la fe. Dicen que creen en Dios y se congregan a la iglesia. Pero aún siendo esos creyentes, hay tantos que no tienen, hay muchos que no poseen una fe verdadera. Y Jesús dijo sobre ellos, tal como Él dijo en la última parte de Lucas 18:8. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Se convirtió en un mundo realmente difícil de hallar la fe. Al estar con las personas de su alrededor, uno se siente alegre al encontrarse con las personas que dicen también congregarse en una iglesia y que son creyentes. Pero aún así, aunque ellos dicen que creen en Dios, podrán ver ustedes que son diferentes. La vida que ellos llevan es diferente a la vida de fe de ustedes. Aunque haya ese juicio y condenación del mundo, los hermanos, al haber emanado normalmente, habitualmente el aroma de Cristo, son elogiados y amados. Y, por ejemplo, llegan a compartir sobre la fe o sobre la vida de fe con otros creyentes. Alguien me contó que otro creyente le preguntó, ¿tú crees en las señales y prodigios que están en la Biblia? Por ejemplo, cuando el Mar Rojo se dividió, o por ejemplo, después de girar 13 veces el Jericó se derrumbó. ¿Ustedes creen en ello? Nosotros creemos de corazón que eso realmente pasó, porque no es una simple historia ni una leyenda. Nosotros creemos que fue una verdad que aconteció realmente. Pero entonces ese otro creyente que era colega de él, incluso le preguntó, ¿usted puede creer en esas señales y prodigios? Y entonces este hermano le dijo que sí. Y este creyente dijo, yo sinceramente no puedo creer. Y hay muchos creyentes así. Y al contrario, incluso en esos libros donde dicen que interpretan la Biblia, incluso en esos libros hablan como si fueran unas leyendas, así como la mitología griega. O hablan como si hubiera sido un fenómeno natural y como si se hubiera registrado como de manera exagerada. O por ejemplo, incluso dicen que el Señor caminó por las aguas bajas. ¿Cómo pueden hablar así? Y hay iglesias y creyentes así, muchos en este mundo. Entonces ustedes, cuando ven a esas personas, nosotros cada día, cada noche nos reunimos para la oración de Daniel. Cuando en la empresa le dicen que vayamos a comer o a tomar algo, los hermanos faltan seguido a esa reunión. De pronto, si es una reunión muy importante, deberán asistir, pero como nuestros hermanos no beben alcohol, faltan a esas reuniones. Entonces, los colegas le preguntan, ¿pero a dónde vas tan afanado? Entonces, ellos, porque los hermanos también van muy bien, van impecables y bien vestidos. Entonces, esos colegas del trabajo les preguntan, ¿a dónde van? ¿Pero vas a una cita? Entonces responden, no, yo voy a la iglesia. Entonces otros creyentes no hacen así. De pronto con oraciones solamente, para ellos la oración es solamente en los domingos, examinando solo la vida pasada o solamente la oración en silencio. Pero entonces se preguntan, ¿qué tanta oración hacemos todos los días? Y así son elogiados como esos cristianos ejemplares. Pero podemos ver así muchos creyentes que no llevan esa misma vida de fe. ¿Cuántos creyentes velan en oración y desechan toda especie o forma de maldad esperando al Señor, quien prometió que regresaría, así como nosotros, aún diciendo que creen? Hay personas que viven igual que las personas del mundo y comprometiéndose con el mundo. Incluso de entre las personas que dicen tener fe, se dirigen a la fe moderada.
y se apartan de la verdad al ser guiados por una enseñanza falsa y equivocada. Esa es la realidad. ¿Qué es lo que ustedes han aprendido en la iglesia Manmin? Aunque el mundo los juzga y los condena, ¿por qué ustedes siguen aquí? Porque lo que nosotros hemos aprendido es la palabra de Dios. Nosotros nunca hemos divinizado al pastor principal, así como el mundo juzga. El pastor principal es el hombre de Dios que ha manifestado el poder de Dios. Ese poder vino de Dios. Y Él nos ha mostrado ese poder. Por eso nosotros amamos al pastor principal. Y las enseñanzas del pastor principal han sido tal cual conforme a los libros de la Biblia. Él nos ha enseñado de manera fácil y clara. Él nunca ha cambiado las palabras de la Biblia. El primer mensaje que nosotros debemos escuchar en esta iglesia es el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz habla sobre el Dios creador y enseña de que Jesús es nuestro Salvador. Pero el mundo tiene muchos malentendidos, nos juzga. Pero lo que ustedes han aprendido es la verdad. Es por eso que ustedes están aquí, están esperando la voluntad de Dios. Nosotros no hemos enseñado algo equivocado. Hemos enseñado la palabra de Dios, de que desechen el pecado, de que circunciden el corazón, que sean santificados, que anden en la luz, porque Dios es luz. Nosotros debemos, el odiar de corazón, el haber adulterado de corazón también es pecado, que debemos desechar eso. Nos ha enseñado así. Nosotros hemos esforzado para practicar así, pero muchas iglesias no señalan sobre el pecado, les dificulta señalar sobre el pecado. ¿Por qué? Porque esas cosas, incluso cuando vamos al extranjero, los pastores nos dicen, cuando yo realizo los seminarios pastorales, cuando explico las cosas básicas del Evangelio de Santidad, ellos se sorprenden y dicen, si ustedes señalan el pecado, ¿los hermanos se van de la iglesia? Me preguntan así. No, yo les digo, nuestros hermanos se alegran y quieren transformarse. Y me dicen, eso no es fácil señalar el pecado. Cuando les digo que deben desechar el pecado, ellos no les gusta. Por eso, que ellos solamente comparten sobre las cosas morales del mundo. He podido ver muchos pastores así, pero este evangelio de santidad, no hay una palabra que no señale el pecado en cada mensaje que escuchamos en cada semana. Nos dice que andemos en la luz sin comprometernos con el mundo, así nos ha enseñado. Incluso los niños de la escuela dominical se alegran al ellos tener ese entendimiento. Nosotros hemos recibido esa enseñanza, pero solo porque el mundo juzgue o condene, ¿será que nos tambalearíamos? O que una persona discierna o diga algo, no podemos tambalearnos. Pero el mundo, nuestro alrededor, hace así. No enseñan tal cual la palabra, distorsionan la palabra y quieren llevar una vida de fe cómoda y moderada. Deben tener esa alerta. Aún diciendo que creen, hay personas que viven igual que las personas del mundo y comprometiéndose con el mundo. Incluso entre las personas que dicen tener fe se dirigen a la fe moderada. Las personas que dicen creer también viven impregnados por la maldad y pecado. Entonces, ¿cuánto más rápido correrán las personas incrédulas hacia el infierno para vencer a este mundo de las tinieblas, guardando a sí mismo en medio de esta situación mundial? Y es más, para guiar a las almas que van a la muerte en este último tiempo, prevalecido el pecado hacia la luz. Nosotros debemos ser hijos fuertes y valientes de Dios. Si somos hijos valientes y fuertes, no solamente salvaremos a las almas, sino también podrán recibir y disfrutar ese conocimiento, esa respuesta y bendición que ustedes necesitan. El hecho de nosotros haber alcanzado esa fe fuerte y valiente significa habernos convertido como esos hijos verdaderos que Dios desea. Y Dios es la fuente, el manantial de la sabiduría, el origen de la sabiduría. Así los bendecirá con esa sabiduría para que ustedes sean elogiados y bendecidos. Alguien me dijo que ocupó el primer puesto en logros en su empresa.
Y a mediados de julio ella veía que estaba en el segundo puesto y sentía un poquito de inquietud en su corazón. Pero ella oró con el corazón de glorificar a Dios, ocupando el primer puesto. Y en un solo día sus logros crecieron, subieron y así ocupó el primer puesto. Si ustedes llegan a ser esos hijos verdaderos, fuertes y valientes, podrán ser cabeza también en el mundo y así sean reconocidos también. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer para ser así fuertes y valientes? Debemos tomar la armadura de Dios. En este momento les compartiré cómo debemos hacer específicamente para nosotros ser fuertes y valientes, explicándoles sobre la forma de tomar la armadura de Dios que se menciona en Efesios 6. Oro en nombre del Señor para que este mensaje no solo haga crecer la fe y vida cristiana de ustedes, sino que también hallen el muro de pecado por el que no pudieron recibir la sanidad y respuesta, se arrepientan de ello y así todos salgan como protagonistas de bendición. Si leemos Efesios 6:13, registra: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Con armadura hace referencia a la coraza y yelmo que cubre todo el cuerpo, a la preparación total para la guerra. Para tomar la armadura de Dios, ¿qué debemos hacer? Primeramente dice en Efesios 6:14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, en versión coreana cintura, con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Primero, para tomar la armadura de Dios, debemos ceñir nuestra cintura con la verdad, tener ese cinturón de la verdad. En el cuerpo humano, la cintura desempeña el rol como el eje que sostiene el cuerpo y llega a ser el origen o fuente de la fuerza. Cuando la cintura apoye firmemente, no tambalearemos ni a la siniestra ni a diestra y podremos ejercer una gran fuerza. La importancia de la cintura, a medida que uno va avanzando en la edad, uno siente esa importancia de la cintura. ¿Por qué me caeré con más facilidad? O, por ejemplo, también pasa por la debilidad o por la falta de fuerza de las piernas, pero si la cintura no apoya firmemente, uno pierde ese equilibrio. Si uno ciñe su cintura con ese cinturón fuerte, o colocamos un cinturón en la cintura, ese cinturón sostendrá fuertemente la cintura y así sentirá estabilidad en todo movimiento o cuando usa la fuerza. Si vemos, por ejemplo, en las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos, podemos ver que ciertos jugadores o deportistas tienen ese cinturón para hacer fuerza. Hay personas que colocan un cinturón fuerte. Pero Dios nos dice que ciñamos nuestra cintura con la verdad, tal como Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La verdad es únicamente por medio de Jesucristo. Por tanto, cuando nos dice que ciñamos nuestra cintura con la verdad, quiere decir que paremos firmemente sobre Jesucristo, quien es la verdad. Cuando construyen una casa, si colocan el fundamento sobre la roca, aunque haya inundación o tormenta de viento, esa casa será firme sin tambaleo alguno. De igual manera, si nosotros nos paramos firmemente sobre la roca, sobre la palabra dentro de Jesucristo, no importando qué prueba o tribulación venga, jamás meceremos, oscilaremos, sino que podremos tener victoria echando fuera la artimaña del enemigo diablo y Satanás. Dentro de la palabra de Dios están todas las respuestas. Por ende, si se para firmemente sobre la palabra y se refleja por la palabra, podrá evitar caer o tropezarse. ¿Están ustedes parados así firmemente sobre la palabra? Entonces no caerán en ninguna tentación o engaño. O aunque alguien murmure, no dirá, ay, ¿será que sí? No albergarán doble ánimo. Pero uno dice, sí, yo creo en el Señor y estoy firme sobre la roca o sobre la palabra. Pero si viene alguna tentación, engaño, tambalea a la diestra o a la siniestra,
Y dice, ¿será que sí? ¿Será que no? Si ha tenido ese aspecto, debe arrepentirse y así podrá recibir la sanidad de respuesta y también su vida podrá estar tranquila y segura. Sin embargo, vemos que muchos creyentes cuando viene la palabra no buscan la respuesta por la verdad, sino que caen y oscilan al juzgar mediante las palabras de las personas y pensamiento carnal. Eso es el ataque del enemigo y diablo. Nuestro Señor vino a esta tierra, murió en la cruz, resucitó y ya pasaron más de 2000 años. Si alguien dice, no, Jesús no es Dios, ellos no pueden decir así porque eso llega a ser una gran guerra entre las religiones. Debe haber un pastor que guía por ese camino de la verdad. Esa confianza, fe en el pastor, el atacar esa confianza y fe sobre el pastor, eso también afecta nuestra fe espiritual. ¿Y cómo ustedes han discernido eso? Deben discernir por la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que de Dios es el poder, que esos dones de sanidad, también sabe la diferencia entre ese don o el poder. Cuando los representantes de oración oran sobre ese gran poder, pero yo les pido oración por mí, pero yo tengo también vergüenza porque a comparación del poder que el pastor principal manifiesta, mi poder no es, ese poder que yo manifiesto no es tan grande. ¿Y cómo es ahora? A través de la oración grabada por los enfermos, ustedes están siendo sanados también. Dios jamás usa a los pecadores. Lo que ustedes deben hacer es discernir por la palabra. No tienen por qué oscilar, por qué tambalear. No tienen por qué perder la llenura. Pero si uno ha perdido esa llenura, es porque no ha ceñido su lomo, su cintura con la verdad. Por ejemplo, uno puede tener el cinturón, pero de manera muy holgada. Entonces, si Satanás lo toca, cae. Cae, se levanta, cae, se levanta. ¿Será que eso estará bien? Santiago 1, de 6 al 8 cita, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ustedes al pasar este tiempo de prueba han guardado su fe firme y con esas obras de fe firme han avanzado, o se ha holgado su cintura, su cinturón de la verdad, o así han caído fácilmente. Espero que ustedes examinen y si han tenido aspectos así, no hay por qué culpar a los demás, a nadie. Dios Padre nos ha enseñado con esa palabra de la verdad y nos ha respaldado con ese poder. El hecho de nosotros haber albergado ese doble ánimo, de no haber poseído esa fe verdadera, no haber tenido ese cinturón de la verdad. Debemos todos ceñirnos fuertemente con ese cinturón de la verdad. Espero que ustedes echen raíz profundamente en Jesucristo. A continuación dijo, vestidos de la coraza de justicia. La coraza es el armamento que protege la parte del pecho o torso. En el pecho está el corazón y este es la parte que está conectada directamente con la vida, por lo que si el corazón se lastima, influye de manera mortal a todo el cuerpo. La coraza es lo que protege este corazón, que es así importante. Y Dios dice que tome como coraza la justicia. Entonces, ¿qué será la justicia? La justicia hace referencia a obedecer y practicar conforme a la palabra de Dios.
No solamente conocer y escuchar diligentemente, sino obedecer y practicar conforme a la palabra de Dios. Así como la fe sin obras es muerta, sin la justicia que guarda, practica y obedece a la palabra de Dios, no podrá guardar a sí mismo del enemigo, diablo y Satanás, y tampoco echar fuera las tinieblas. Por ende, tampoco podrá resolver el problema. Por consiguiente, la palabra que dice vestidos con la coraza de justicia significa que debe obedecer y practicar conforme a la palabra de Dios y así alcanzar la justicia del corazón. Asimismo, el guardar su pecho con la coraza de justicia, espiritualmente visto, es igual que guardar el corazón, que es el manantial de vida. El guardar el corazón se refiere a despojarse rápidamente el corazón de falsedad, transformar en un corazón de la verdad, cultivar el corazón completamente por el Espíritu y hacer que la potestad de las tinieblas no pueda controlar su corazón. Hermanos, ¿cuánto desean? Sí, yo también quiero entrar al Espíritu, yo también quiero orar más. Y en la vida física también, yo quiero dejar la negligencia, quiero armarme más de la palabra, equiparme más de la palabra, memorizar los versículos para el concurso bíblico. En nuestro corazón hay muchos deseos, pero si al uno no puede guardar ese corazón, uno no puede ponerlo en práctica, no puede lograr lo que uno desea en el corazón. En el mundo también, las personas que quieren alcanzar algo guardan su corazón, por eso logran sus metas. Es igual espiritualmente. Para ustedes guardar el corazón no es algo posible por su carácter o personalidad, sino que al ustedes practicar y guardar conforme a la palabra y la verdad, podrán guardar el corazón. Y así ser una persona que es prosperada en su espíritu. Por más que uno físicamente parezca ser una persona que guarda el corazón, uno dice, no voy a manifestar ira. Pero, ¿acaso uno puede dominar la ira así como uno desea? Pero si uno tiene la coraza de justicia, si uno ora diligentemente o ayuna para uno dominar, entonces esas 10 veces que manifestaba ira se volverá 9, 5, 4, 2, 1 y así podrá guardar ese corazón que dice yo no quiero manifestar ira. Solo cuando obedezca y practique conforme a la palabra de Dios podrá guardar su corazón y así podrá ser prosperado en su espíritu. Yo amo mucho a los estudiantes, pero voy a dar el ejemplo a los estudiantes. Cuando los estudiantes van al colegio, y no solamente los estudiantes, yo también he hablado sobre la cultura del mundo, los jóvenes y también los adultos, cuando viven en este mundo, en su alrededor ven, por ejemplo, en el caso de los estudiantes ven a sus amigos cercanos, o los adultos ven a sus colegas o vecinos. Cuando tratan a esas personas, entre ellos, porque nosotros no podemos no ver o no encontrarnos con las personas del mundo. Y podemos ver a las personas que se jactan, por ejemplo, cuando llega el verano, dicen, yo fui al extranjero de vacaciones. O de pronto los adultos no lo hacen tanto, pero los estudiantes o los jóvenes usan mucho las redes sociales y se toman fotos con la ropa de baño o en la piscina, y así suben esas fotos y se jactan de ello. ¿Y sienten envidia al ver esas fotos? Por ejemplo, amigos que tienen un celular más moderno, ¿tienen envidia de ello? Los jóvenes también. Por ejemplo, los bolsos de lujo, bolsos de marca, cuando ven sus colegas que tienen esas bolsas de lujo, ¿sienten que es bueno y tienen envidia? ¿Por qué tendrán envidia? Porque tienen en su corazón el amor al mundo. Pero uno, si no tiene ese corazón, ese amor que ama las cosas del mundo, por más que la persona tenga o lleve un bolso de lujo que vale $3,000 o $10,000, ¿no será más incómodo porque al ser un bolso de lujo no puede colocarlo en cualquier lugar? Es más cómodo un bolso ligero, ¿verdad? Por más que una persona esté adornada de lujo, de marca,
y se jacta y diga, yo tengo, y así tiene su anillo y así muestre el anillo, su corazón no tiene por qué tambalear o oscilar. Eso ni siquiera entrará a su vista porque ni siquiera conoce esas cosas. Por ejemplo, uno a veces va al mercado y uno sin darse cuenta compra un bolso de imitación porque uno simplemente compró porque el patrón del bolso era bonito, pero resulta que después era un bolso de imitación de una marca de lujo, porque uno no conoce esas cosas. Pero si uno realmente está lleno de la esperanza celestial, uno no tendrá envidia de esas cosas. Muchas personas del mundo viven comparándose. Una persona que tiene riqueza, tiene mucho conocimiento, tiene buenos padres, padres con dinero o tiene una casa grande. Y así se comparan. Y ni siquiera son personas cercanas, siendo una persona que uno no tiene cercanía o no conoce, se compara. Y uno mismo sufre así. Pero si uno tiene esa esperanza celestial, tiene la verdad, la palabra de Dios, si uno practica la palabra de Dios con la verdad, no importando esas cosas, aunque las personas se jacten con esas fotos, yo a veces pienso, en el reino milenio, cuando vaya al reino de los cielos, yo iré a los lugares, a esos paisajes hermosos que no he podido ir antes. Por más bello que sea un paisaje en este mundo, no se podrá comparar con los paisajes o la naturaleza que hay en el reino de los cielos. Por eso yo digo, yo no necesito ir en este mundo. Y no solamente lo digo de palabra, realmente lo siento en el corazón. Por eso uno tiene por qué tener envidia al ver esas cosas, ni por qué uno sufrir. ¿Por qué tendría uno que sufrir o tener envidia? ¿Por qué uno tiene que sentirse cohibido o triste por ello? El tener envidia por las cosas del mundo, el uno quererse llenar por las cosas del mundo, uno no puede llenar todo su corazón. Y así, en vez de ser una persona fuerte y valiente, solo llega a ser una persona débil. Hermanos, no escojamos así las cosas de la carne. Llenemos nuestro corazón por nuestro Padre, con nuestro Dios, con el reino de los cielos. Así no tendremos envidia de nada. Y solo al tener el reino de los cielos en el corazón seremos felices. Entre los hermanos del extranjero, cuando veo, hay hermanos que trabajan arduamente y así sea como sea, quieren sembrar y servir a Dios. Claro, todos los hermanos de Mamuin son así, pero entre los hermanos del extranjero hay muchos así. Realmente agradezco con lágrimas. Y son felices porque tienen esa esperanza celestial. Desde Malasia, los hermanos de Malasia hay diferentes iglesias formadas por los hermanos y la mayoría de ellos llevan esa misión editorial con los libros de paso principal porque quieren así compartir el evangelio que ellos no pueden evitar. Para ellos es inevitable no compartir porque ellos han experimentado esa gracia de Dios. Cuando uno practique conforme a la palabra, uno podrá llevar esa vida de victoria. Por tanto, espero que no terminen con solo escuchar, entender y conocer bien la palabra, sino que circunciden el corazón por medio de esa palabra y así desechen con fuerza hasta la naturaleza original del pecado. Ir a alcanzar la justicia de Dios al guardar y practicar así la palabra es vestirse de la coraza de justicia. Y cuando lo hagamos, guardaremos nuestra vida y seremos verdaderos justos, por lo que podemos echar fuera cualquier artimaña del enemigo, diablo y Satanás y vencer. A continuación, Efesios 6:15 menciona, y calzado los pies con el apresto, en versión coreana, preparación del Evangelio de la paz. Cuando Dios llamó al profeta Moisés como el líder del Éxodo, le dijo, quita tu calzado de tus pies. Espiritualmente, el lugar más sucio del ser humano es el corazón que contiene toda clase de maldades. No obstante, visto físicamente, el lugar más sucio y maloliente es
los pies, y los zapatos que se colocan para proteger los pies. Por eso Dios le dijo a Moisés que se quitara los calzados, y así indicó que debe despojarse de lo sucio y maloliente, y así ser limpio y santificado. Esto espiritualmente significa que debe circuncidar el corazón, despojarse del pecado y morar dentro de la verdad con un corazón limpio, sin maldad, para poder encontrarse con Dios. Además, al despojarse la suciedad del corazón, podrá ir recibiendo la clara voz, dirección y guía del Espíritu Santo dentro de la verdad. Nosotros también, solo al despojarnos de los calzados sucios, del pecado y maldad, podremos colocarnos los calzados con lo dispuesto, preparado del Evangelio de la paz. El Evangelio significa buenas nuevas y hace referencia a la noticia de alegría de que todo aquel que crea en Jesucristo será salvo e irá al cielo. Y el colocarse los calzados del Evangelio se refiere a guardar y practicar la palabra que ha escuchado. Entonces, ¿cuáles serán específicamente los calzados sucios de maldad y pecado que nosotros debemos desechar? Esto representa a todas las cosas de falsedad que practicábamos antes de conocer al Señor, tales como el hurto, juicio, condenación, odio, pelea, adulterio, mentira, etc. La ira, todo ello, toda esa falsedad. Por consiguiente, Colosenses 3, del 8 al 9, señala: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, haciéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Es decir, el revestirse del nuevo hombre, al despojarse de toda falsedad y pasada manera de vivir que practicaba cuando estaba en el mundo, y así ser transformado su corazón, pensamiento, palabra y acción, es quitar los calzados sucios y colocarse los calzados del Evangelio. No, yo me congrego a la iglesia, ya tengo los calzados del Evangelio. Ni siquiera se ha quitado los calzados sucios. Debe uno ponerse los calzados del Evangelio. Primero debe quitarse los calzados sucios y así aceptar al Señor, y al obedecer a la palabra, uno se colocará de esos calzados del Evangelio. Y Colosenses 3:10 registra: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Si nosotros nos despojamos del viejo hombre y sus hechos y nos revestimos del nuevo hombre, Dios renovará todo conocimiento que habíamos aprendido en el mundo y dicho que era correcto, en conocimiento de la verdad. Esto es porque la mayor parte del conocimiento que hemos aprendido en el mundo no va de acuerdo con el conocimiento de Dios. Por ello, tal como el apóstol Pablo confesó en Filipenses 3, del 7 al 8, debemos derribar todo pensamiento y carácter propio que en el mundo decía ser correcto y considerarlos como basura, en versión coreana excremento. Cuando lo hagamos, podremos ser nuevo hombre que se ha despojado del viejo hombre y sus hechos, y nos colocaremos los calzados del Evangelio de la paz, quitándonos de los calzados de maldad sucia. No solamente dice Evangelio, sino Evangelio de la paz. ¿Qué significado o sentido tendrá ello? Una persona que se va transformando diligentemente con gozo y gratitud dentro de la palabra sentirá de manera pacífica el haberse colocado los calzados del Evangelio. ¿Ustedes sienten felicidad y paz al colocarse los calzados del Evangelio? Ay, pero ¿por qué nosotros debemos desechar esa naturaleza pecaminosa por el Evangelio de santidad? Nos dice que no debemos condenar ni siquiera a los malos, que el desear que al malo le vaya mal también es maldad. Dice la palabra que no nos quejemos ni nos impacientemos por ello. Hasta lo más profundo de nuestro corazón nos hace hallar esas cosas. En el mundo, por ejemplo, cuando alguien nos aborrece o odia o nos hace daño, en el mundo, el odiar a esa persona de vuelta no es considerado como maldad. Incluso en el mundo se considera bueno si uno le devuelve lo que esa persona le hizo. Y en lo profundo de su corazón será: ay, me gustaría que esa persona se cayera, se tropezara. Y así uno siente esa frescura. Todo eso es maldad. El encontrarse eso, el desechar ello,
De pronto los nuevos creyentes sienten carga al tener que uno despojarse de ello. Ese proceso de desechar ello no es una carga para nuestra vida de fe y tenemos gratitud por ello, ¿verdad? Aún escuchando este evangelio, el no obedecer, el llevar una vida de fe moderada o mediocre, no se ha despojado todavía de ese corazón que ama al mundo. Por ende, siente que es cargoso el colocarse los calzados nuevos del evangelio. Finalmente, por ejemplo, no guarden esos pensamientos lujuriosos, no vean las cosas lujuriosas, no quieren, les desagrada escuchar eso. Y aún así dicen que son creyentes y que tienen fe. Finalmente, si no logra desechar el apego por el mundo y la tentación de la tranquilidad y diversión mundana, podrá caer en la artimaña del enemigo y diablo. En realidad, Satanás no ataca a las personas que llevan una vida de fe moderada, una vida de fe mediocre, sino que ataca a las personas que tienen fe verdadera para hacer de ellos pueblo de las tinieblas. Pero muchos creyentes en este último tiempo llevan una vida de fe moderada. No tienen paz al llevar los calzados nuevos del evangelio, sino que consideran esos calzados como una carga pesada. No debemos hacerlo. Por ende, nosotros debemos colocarnos sí o sí los calzados con el evangelio de la paz en este camino hacia el cielo. Este evangelio de la paz está preparado para todos. Y si se coloca estos calzados del evangelio, obtendrá la verdadera paz que el Señor da. Por tanto, no debemos colocarnos estos calzados del evangelio de la paz solo nosotros, sino compartir a muchas personas del mundo y hacer que ellos también puedan colocárselos. Luego en Efesios 6:16 cita: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Primero, ciñeron su cintura con la verdad, tienen coraza de la justicia, tienen calzados del evangelio. Ahora deben tener el escudo de la fe. Primero, visto físicamente también, un escudo es un instrumento sumamente importante para la guerra. Por más que lleve una armadura dura y tenga el cinturón, coraza y calzado, si no tiene el escudo para impedir el ataque del oponente que viene con cuchillo y lanza, no podrá evitar recibir la amenaza de muerte. Y cuanto más, en el pasaje de hoy, en el verso 16, dice: tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Aquí con dardos de fuego hace referencia a la flecha que tiene encendida la llama de fuego en su punta. Si la flecha encendida con fuego llega a tocar el cuerpo, por más que tenga una armadura, podrá sufrir un daño grande. Mas si tiene escudo, podrá evitar incluso la flecha del fuego. Esto es igual espiritualmente. Nosotros debemos tener un escudo espiritual que puede bloquear el ataque semejante al fuego del enemigo diablo y Satanás. Ese escudo es la fe. Ese escudo es la fe. Al pensar en la fe, pensamos que es el camino para recibir la sanidad, respuesta y bendición, pero también para vencer al enemigo diablo y Satanás debemos tener fe. La fe es muy importante. Únicamente por la fe puede ser salvo. Y solo al tener fe puede experimentar la obra de Dios que crea todo de la nada. Agradar a Dios con fe y así recibir la respuesta al deseo del corazón y glorificar a Dios. Y también podemos echar fuera y vencer con fe el ataque del enemigo diablo y Satanás. Por ejemplo, el profeta Elías, cuando luchó contra los 850 profetas de ídolos, enfrentó, ¿cómo hizo? Lo hizo con fe, enfrentó con el escudo de gran fe. Y así tuvo victoria. Y el profeta Daniel y sus 3 amigos pudieron tener victoria puesto que guardaron la fe hasta el final, aún ante la muerte. Satanás había tocado el corazón del rey y de los súbditos y habían creado esa ley para postrarse
ante los ídolos. Parece que eso lo hizo una persona, y eso lo hizo las personas. El haber difamado a Daniel por orar, parece que las personas hicieron. Pero fue el enemigo, el diablo, que tocaron a esas personas, incitaron a esas personas para atacar a Daniel. ¿Acaso Daniel fue al rey y dijo, estas personas me difamaron y por eso crearon esta ley? De pronto el rey, al amar a Daniel, habría escuchado a Daniel. Pero Daniel no fue ante el rey, porque la ley decía que no debe orar a otros dioses. Pero la obra de Daniel, quien oró, no importando esa ley ante Dios, como siempre lo hacía, esa es la obra de fe. No importando si había algún malentendido o ataque de alguien, tuvo ese escudo de la fe. Y así, finalmente fue lanzado al foso de leones. Ay, pero ¿por qué Dios no lo impidió desde un comienzo? No, él fue lanzado al foso de leones. Él no fue comida de leones. El león no pudo hacer nada. No tocó ni un cabello de él. Y así pasó con los 3 amigos de Daniel. Y así, con esa fe, el ataque del enemigo se derrumba. Así fue en cada cruzada internacional de Pastor Principal. Como ustedes pueden ver en la parte derecha, para ustedes están el banner de las cruzadas de Pastor Principal. Y en cada cruzada de Pastor Principal, el enemigo y diablo y Satanás obstaculizaban y cambiaban incluso la ley del país para impedir. ¿Por qué? Porque físicamente, viendo, las personas lo hacían. Por ejemplo, en el caso de la India, crearon esa ley que si se proclamaba o difundía otra religión, y por ejemplo en Pakistán dijeron que no podían realizar la cruzada. Parece que un político lo hace o que una persona lo hace, pero es el enemigo que instiga a esas personas y ese es el ataque del enemigo. Ustedes deben comprender esto que es espiritual, porque cada vez que el pastor principal realiza esa cruzada, obstaculiza a Satanás, porque ellos tienen temor, porque se levanta la obra de Dios, porque Satanás tiene ese temor y le desagrada demasiado que se obre el gran poder de Dios. Por eso emplea todas sus fuerzas para impedir la cruzada. Pero el pastor principal andaba y practicaba solo por la fe, con la fe firme, y así Dios obraba, y así las puertas que estaban cerradas se abrieron. Por más que cambiaron la ley para impedir que la cruzada se realizara, el gran poder se manifestó. Y así muchas almas se convirtieron en el Señor y recibieron la respuesta. Por cuanto más obstaculizaban, más grande glorificábamos a Dios Padre. Este principio de la guerra espiritual debemos aplicarlo en nuestra vida diaria también. Yo también quiero guardar la fe, pero alguien murmura de mí, por eso me hace sufrir. Ese es el toque del amor de Dios Padre que nos quiere hacer ensanchar nuestro corazón. Pero si uno sufre en su corazón, debe darse cuenta que su vaso de corazón es pequeño. Pero si ha vencido con fe, con gozo, en esa multitud Dios les bendecirá. Espero que comprendan este principio. Así los antepasados de la fe, aun cayéndose el barranco, poseyeron fe verdadera e invariable. Y uno determina la bondad. Hasta esta magnitud me gustaría que Dios obrara. Si yo hago así, hasta este tal punto con la bondad, Dios obrará. Y así colocan uno su tiempo, su periodo. Y colocan como un límite. Pero el pensamiento de Dios es diferente al pensamiento humano. Si ese periodo pasa, ese límite pasa, uno sufre. Uno también llega a culpar a Dios. Y al ser larga esa prueba, uno empieza a quejarse como Job. Eso significa que no fue fe verdadera, porque la fe verdadera no tambalea. Los antepasados de la fe, aún estando en la punta del barranco, aún cayéndose el barranco, ellos no se quejaron de Dios. Aún cayéndose, tuvieron gratitud y gozo. Por ejemplo, Daniel y sus 3 amigos
aunque no me salve de este horno de fuego, yo no me postraré ante los ídolos. Esa es la fe. Si uno ora así, ellos no decían, si yo oro así, Dios me salvará. No, ellos no dijeron así. Si yo oro así, Dios me bendecirá. Yo creo en que Dios me responderá, me bendecirá si yo oro así. Y después uno sorprende, dice, ay, ¿por qué Dios no me bendice? No, así no es la fe. Claro, el ser como uno desea también es la bendición de Dios, pero aunque no pase así, uno espera la voluntad de Dios, uno va siguiendo esa bondad, esa fe invariable. Esa es la fe verdadera. Eso es igual con nosotros. Es igual hoy en día, tanto en medio del fuego o agua, cuando se depende de Dios únicamente con fe que no cambie ninguna situación, Dios también reconocerá que esta persona tiene fe verdaderamente. Para poseer esta fe verdadera, y Dios muestra su obra verdadera. Para poseer esta fe verdadera, debe sí o sí seguirle las obras que obedecen a la palabra de Dios. Tal como nos dijo que nos despojemos del pecado y vivamos mediante la luz, el practicar con fuerza para desechar toda especie o forma de maldad es obediencia. Y cuando lo haga, la fe podrá crecer más y más. Así como nos dijo, orad sin cesar, amad a vuestros enemigos, no toméis el mundo. Cuando obedezca tal cual, la fe crecerá y si habrá poseído el escudo de la fe con la que puede ser más que vencedores, aunque venga algún ataque del enemigo, diablo y Satanás, o alguna dificultad. Además, aunque no pueda comprender y físicamente se vea sumamente difícil e imposible, el obedecer en esa situación es la obediencia verdadera. Cuando lo haga, podrá crecer la fe. Cuando Dios ordenó a Moisés a dividir el Mar Rojo, pese a que por la fuerza y pensamiento del ser humano era imposible, el Mar Rojo se dividió al obedecer con fe. El hecho de haber cruzado en seco al colocar el pie en el río Jordán caudaloso, el hecho de haber dado vueltas y derribado la ciudad de Jericó, fue todo hecho únicamente por la fe. De este modo, la fe es una fuerza que hace posible lo que se ve imposible y es el escudo que echa fuera cualquier artimaña del enemigo, ya sea físico o espiritualmente. Uno debe poseer ese escudo, esa fe. Y esa fe crecerá a medida que uno va obedeciendo conforme a la palabra de Dios. Y cuando viene alguna prueba o dificultad, la fe va creciendo, retándose, desafiándose cada vez con fe. Por ejemplo, al ver la obra de Dios en esta iglesia, uno al principio, por ejemplo, si es un nuevo creyente, al venir a esta iglesia, uno dice, esa persona, yo vi que esa persona recibió con fe la sanidad de la gripa. Al haber visto esas cosas, uno se desafía con esa fe. Yo lo expreso como un desafío porque la fe todavía no es plena ni perfecta. Pero aunque no es perfecta, sí, pero muchas personas dieron testimonio, Dios está vivo. Si las personas con cáncer también son sanadas, ¿por qué esta gripa no podría ser sanada? Entonces uno ya no toma medicamentos como solía hacer antes y uno pide oración y pide a Dios y así la gripa se va. Y eso llega a ser una experiencia. Esa experiencia de fe, así la fe pequeña crece a una fe grande. Y así, al avanzar con fervor, si viene alguna aflicción o prueba, si uno muestra fe, la fe crecerá. Cuando uno muestra fe, aunque la fe no sea perfecta, cuando uno se desafíe con esa fe, al pensar en la fe de los antepasados o de la fe o la fe del paso principal, si tiene alguna inquietud o ansiedad al mostrar la fe, si uno ora, esa ansiedad o inquietud se irá. Y al ver esos frutos, uno puede decir, si yo lo hago con fe, esto se da. Ustedes llevan ya una vida de fe en la que su fe crece. Y hay muchos momentos desafiantes. Y deben ustedes vencer esos momentos. Ustedes intenten practicar, aunque les falte todavía mucho. Si ustedes se desafían y oran e intentan mostrar esa fe, será de ustedes esa fe. Ese escudo de la fe será de ustedes, será suyo. Por cuestión de tiempo, todavía faltan 3,
pero por cuestión de tiempo creo que no podré compartir todo. Después deben tener el yelmo de la salvación y luego la espada del Espíritu Santo, y debe haber la oración sin cesar que perfecciona todas estas cosas. Ustedes, tal como ustedes conocen el yelmo, un yelmo, la cabeza es muy importante, ¿verdad? Por eso deben proteger el yelmo, la cabeza con el yelmo. Y la palabra dice que es el yelmo de la salvación. Ustedes han recibido la salvación, esa certeza de la salvación, ese gozo de la salvación, esa gratitud de salvación debe rebosar siempre en ustedes. Eso es tener el yelmo de la salvación. Pero muchos creyentes, porque yo también he sido pastora encargada de la parroquia, entonces una persona vino escuchando este evangelio y me dice que era obrera en otra iglesia. Y me decía que había llevado durante mucho tiempo la vida de fe, pero que no tenía certeza de la salvación. Que cuando estaba en la iglesia sentía que tenía la certeza de la salvación, pero que cuando regresaba a la casa no tenía certeza de la salvación. Y yo decía, ¿por qué será? Pero entonces en la iglesia ella se arrepentía, pero cuando volvía a su vida normal, a su vida en la casa, cometía pecados, manifestando su maldad. Entonces la certeza de la salvación desaparecía. Es igual con ustedes. Por más que uno se repita 1000 veces y confiese cada momento en su día que ha sido salvo, eso no es tener la certeza de la salvación. Uno debe morar en la verdad, como dice en 1 Juan. Yo les comparto cada vez que tenemos Santa Cena. Para uno recibir el perdón de pecados por medio de Jesucristo, uno debe andar a la luz. Cuando se despoje de las tinieblas, ese perdón de pecados será hecho. Pero aún morando continuamente en el pecado, si uno dice, cree en el Señor, dice la palabra que es un mentiroso, que es una mentira. No solamente la certeza de la salvación no es decir, sí, yo he recibido la salvación. Sino decir, yo no volveré a pecar porque ya no pecaré más, porque he sido salvo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el vivir conforme a la palabra de Dios es tener el yelmo de la salvación. Y ese gozo, gratitud de la salvación, de haber recibido la salvación, debe rebosar en nosotros. En su vida de fe, ¿están rebosando de ese gozo y gratitud de salvación? Nuestros hermanos no pierden ese gozo ni gratitud de salvación. Esa es una gran bendición. Pero ¿cuántos creyentes viven sin tener ese gozo y gratitud de salvación? Deben ustedes examinar si no les pasa esto. Si ustedes aman al mundo, ese gozo de la salvación desaparece. Deben ustedes chequear si eso no ha pasado en ustedes. Si ustedes viven en la verdad, rebosarán del gozo y gracia y dirán que todo es la gracia de Dios. Rebosarán de esa gratitud. Eso es tener el yelmo de la salvación. A continuación, el tener la espada del Espíritu Santo, el estar equipado de la palabra de Dios. Es diferente al cinturón de la verdad. Porque cuando uno tiene el cinturón de la verdad es con lo básico de la palabra, pero cuando uno tiene la espada del Espíritu Santo, uno no es guardar a sí mismo por medio de la palabra, el equiparse uno de la palabra, sino también poder derribar esa palabra viva y eficaz que está en uno. Por ejemplo, puede uno aconsejar a otras personas y por medio del Espíritu Santo uno puede resolver esos problemas de las otras personas, ayudar que esos problemas sean solucionados. Eso es tener esa espada del Espíritu Santo. Los hermanos que están aquí deben ser esos guerreros espirituales para que cuando las personas que se han ido vuelvan, las personas nuevas lleguen, ustedes puedan guiarlos. Y así deben estar equipados por la armadura de Dios, por la palabra de Dios. Espero que puedan examinar si la palabra que han escuchado realmente han estado presentes en su vida. La palabra no será viva y eficaz en ustedes si uno solamente conoce la palabra y no practica ni vive conforme a esa palabra.
Espero que puedan tener esa espada de la palabra, espada del Espíritu Santo. Los que tienen esa espada del Espíritu Santo, donde quiera que ustedes estén, la oscuridad se irá. Tienen persecución en su familia, en su hogar, Dios obrará. Y así hará que no puedan perseguir más. Si ustedes tienen esa espada del Espíritu Santo, porque así descenderá esa autoridad de la luz. Espero que todos nosotros podamos tener esta autoridad. Y aunque tengan estas 6 cosas de la armadura de Dios, debe haber la oración ferviente. Ese es el último nivel, la última fase para tomar la armadura de Dios, es la oración. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración nos brinda la fuerza para poder tomar la armadura mediante la llenura del Espíritu Santo. Además, aunque esté revestido de la armadura de Dios, si está dormido, no servirá de nada. Por ende, la oración hace mantener el estado siempre despierto y preparado. Pese a que conozca mucho la palabra de Dios y crea la obra del poder también, sin dudar, si no vela en la oración, si no ora estando despierto, la palabra que ha escuchado no será viva y eficaz en uno, y el poder que ha visto no podrá ser su fe. Por ello es sumamente importante el orar sin cesar, clamando, siguiendo la costumbre. Por eso Jesús también dijo a los discípulos antes de cargar la cruz en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El caer en la tentación es un aspecto muy débil y eso pasa cuando uno no vela en la oración. Y 1 Pedro 5:8 registra, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por consiguiente, nosotros debemos orar siempre con fuerza y revestirnos de la llenura del Espíritu Santo. ¿Ustedes han alcanzado esa llenura en la oración? No pueden dar alguna excusa. Si uno ora, Dios Padre da esa fuerza. Espero que al orar fervientemente tomen la armadura de Dios, y si han tomado la armadura de Dios, espero que sean guerreros espirituales que la emplean grandemente. Termina el mensaje, amados hermanos. Si leemos en la Biblia sobre los antepasados que hicieron posible lo imposible y que tuvieron victoria sin desanimarse, aún en medio de la prueba y tribulación, llegamos a anhelar de todo corazón la fe de Abraham, quien ofreció como holocausto a su hijo Isaac, que obtuvo a los 100 años de edad, obedeciendo a la palabra de Dios. El profeta Elías, que ofreció una oración sincera que hace descender el fuego del cielo y llover sobre la tierra, que no ha llovido durante 3 años y medio. Y el profeta Elías oraba tan sinceramente, tan fervorosamente. Él creía firmemente que iba a llover, por lo que le dijo al rey que bajara. Y el rey se estaba bajando, y Elías, al estar en el espacio espiritual, corrió más rápido que los caballos del rey, que el carruaje del rey. Y así podemos anhelar esto y decir, wow, qué grandioso, qué hermoso. Y ustedes también deben decir, yo también quiero ser una persona así. Por ejemplo, como María Magdalena, que vertió perfume en los pies del Señor, que no tenía suyo. Qué hermoso. Son esos aspectos de los antepasados de la fe que nosotros anhelamos. ¿Pero acaso solamente fueron los antepasados de la fe? En este mensaje también les he dado ejemplo muchas veces de los hermanos de la iglesia primitiva que aún en medio de la persecución no tuvieron temor, sino que con ese amor por el Señor y la esperanza del cielo estuvieron fuertes y valientes aún medio de esa persecución y se esmeraron por difundir el Evangelio. Y así pudieron cumplir la voluntad de Dios con la fe y obras fuertes y valientes. Estas personas tomaron completamente la armadura de Dios que les compartí hoy, y por ello pudieron cumplir la voluntad de Dios con la fe y obras fuertes y valientes. Nosotros también
nosotros también lo podemos hacer si nos equipamos del cinturón de la verdad, coraza y justicia, calzados con lo dispuesto del Evangelio de la paz, escudo de la fe, yelmo de la salvación y espada del Espíritu, y vayamos orando con fervor. El reino de Dios puede ser expandido hoy también con fuerza a través de nosotros. Y Dios guía al hermoso cielo, la Nueva Jerusalén, a nosotros que hemos glorificando la imagen de Dios. Espero que en este último tiempo difícil de ser salvo, al estar prevalecido el pecado, ustedes y yo creamos y cumplamos completamente el plan y providencia de Dios, que cumplirá por medio de nosotros, transformados por el Evangelio de santidad, viendo el poder de Dios. ¿Lo harán? ¿Lo pueden hacer? Amén. Hermanos, nosotros creemos en Dios Padre. Dios Padre es todopoderoso. Por más que lo pensemos, por más que lo pensamos, nosotros difundimos sobre Dios Padre y Señor, y queremos ir a un buen reino de los cielos difundiendo el Evangelio. ¿Por qué el mundo nos quiere ver mal? ¿Nos ve mal? No tenemos por qué cohibirnos ni cansarnos por ello. Al contrario, debemos ser más transformados, ser fuertes y valientes. ¿Eso quiere decir que discutamos con ellos? No. Siendo fuertes y valientes con amor, bondad y mansedumbre. Los niños y en la escuela dominical compartirles también sobre ser fuertes y valientes. Yo les expliqué sobre el niño David, que venció a Goliat, y también sobre la mansedumbre del Señor. Les compartí sobre ello. Por ejemplo, del Señor que no quiebra, que no rompe una caña cascada. Y así lo que dijeron los niños después, yo puedo escuchar que ellos antes pensaban que ese aspecto del Señor que murió en la cruz o que cedía así con amor, que ellos creían antes que era una debilidad, pero que espiritualmente esa es la fuerza. La fuerza y valentía espiritual es la bondad y la verdad. La armadura de Dios misma nos enseña sobre la santidad, que recuperemos la imagen de Dios. Ahora cumplámosla. Si cada uno de ustedes tuviera esa armadura de Dios, el enemigo y el diablo temblarán de miedo, y Dios se alegrará y así obrará con esa y cambiará con esas grandes respuestas y bendiciones. Y más de lo que ustedes se imaginan, la misión mundial se está llevando a cabo fervientemente en el mundo entero. Cuando escucho también sobre Malasia, también llevan a cabo su ministerio activo con la misión editorial, y también encuentran a otros obreros de otras iglesias para compartir el Evangelio. Las personas de buen corazón aceptan, este Evangelio es necesario, importante. Espero que puedan examinar con qué corazón están avanzando, y así espero que puedan ser esos guerreros espirituales que cumplen la voluntad de Dios, teniendo esa fe fuerte y valiente. Al escuchar el mensaje, encontraron su aspecto de maldad, un aspecto de maldad que entristecía a Dios Padre. Yo tenía doble ánimo, tenía duda, tenía carga, caía y parecía como las olas del mar. Se encontraron esos aspectos. No pudieron tener esa armadura de Dios, no pudieron guardar su corazón y siguieron mirando las cosas del mundo, y así pues tuvieron esa carga, envidia sobre las personas del mundo, y así uno pierde la llenura del Espíritu Santo, así desaparece la llenura del Espíritu Santo, y así se vuelve muy débil. Si ha vivido así, qué vergüenza tenemos delante de Dios. Es por eso que no podemos recibir la respuesta y bendición en este momento por la reunión de sanidad. Espero que se examinen de ello y también de los aspectos de maldad que han descubierto
en el estudio de Job. Espero que por medio de la alabanza, en medio de la alabanza y oración, derriben ese muro de pecado. De pronto hemos juzgado y condenado a los demás diciendo, esta persona tiene esta maldad, pero el Señor Jesús no tuvo ese odio, ni murmuración por esas almas, porque esas almas al final estaban crucificándolo. Pensando en el amor del Señor, cantemos juntos.